Soy Marta Arias, soy docente del área de Química Analítica y en el día de hoy voy a hacer una breve introducción al análisis volumétrico. Como su nombre lo dice, el análisis volumétrico se basa en la medida de volúmenes. Es un método muy antiguo, sin embargo, en la actualidad todavía se utiliza, dado que es un método rápido, práctico y que nos da buena exactitud. Podemos definirlo como un método cuantitativo que nos permite determinar la cantidad de sustancia de un analito en una muestra problema a partir de la medida del volumen gastado de una disolución de una concentración conocida que ha reaccionado estequiométricamente con el analito a estudiar. Se hace mediante un procedimiento que denominamos valoración, en el cual colocamos en un Erlenmeyer la muestra problema que contiene el analito, le agregamos un indicador que nos permite visualizar el punto final y en la bureta colocamos la solución valorante. El valorante reacciona de forma cuantitativa y completa con el analito y el volumen gastado durante la titulación nos va a permitir determinar la cantidad de analito presente en la muestra. Es decir, en una valoración reaccionan el analito con un valorante de concentración conocida y cuando la reacción entre los dos ha terminado, en el momento en que la cantidad de analito en la muestra se termina, tenemos entonces lo que denominamos punto de equivalencia. Sin embargo, el momento en que la valoración termina es en el momento que nosotros detectamos por medio del indicador un punto final. La diferencia entre el volumen gastado en el punto de equivalencia y el que nosotros observamos en el punto final es lo que llamamos el error de valoración. Y ¿cómo podemos minimizarlo? Determinando o buscando una propiedad física que sea fácilmente observable en el punto final. Para un análisis volumétrico es importante tener en cuenta tres aspectos: las reacciones que ocurren durante la valoración, los sistemas indicadores de punto final y los reactivos valorantes que vamos a utilizar. El primer aspecto relacionado con las reacciones de valoración, deben tener dichas valoraciones unas características. En primer lugar, debe existir una estequiometría definida, es decir, que la relación en que reaccionan el analito con el valorante siempre va a ser la misma y debe estar bien definida. Por otra parte, el equilibrio debe alcanzarse de forma rápida, o sea que la cinética de la reacción debe ser rápida para que la valoración ocurra en un corto tiempo. Igualmente, la reacción debe darse de una forma completa para que nos permita así realizar los cálculos. Y finalmente, pues la constante de equilibrio de esa reacción debe ser elevada. En cuanto a las reacciones de valoración, podemos encontrar varios tipos. Las más frecuentes son las valoraciones ácido-base, las cuales se basan en una reacción de neutralización entre el analito y una disolución, ya sea ácida o una disolución básica, que nos sirve como referencia. Una de las principales aplicaciones de este tipo de valoraciones es, por ejemplo, en aguas cuando determinamos acidez o determinamos alcalinidad. Otro tipo de valoraciones son las valoraciones redos. Estas están basadas en reacciones de óxido-reducción entre el analito y la disolución, ya sea una disolución oxidante o reductora, que nos va a servir también como valorante. Una de las aplicaciones es la determinación de los iones hierro utilizando permanganato. Otro tipo de reacciones que podemos encontrar en los análisis volumétricos son las valoraciones de precipitación, que dado que utilizan, las más frecuentes utilizan el nitrato de plata, también las llamamos habitualmente como reacciones argentométricas.
tienen una gran aplicación en la determinación de halógenos tiocianato y en estas se titula con nitrato de plata, como ya lo dije anteriormente. Las reacciones de valoración conocidas como complexométricas están basadas en la formación de un complejo entre el analito y la solución valorante. Una muy conocida aplicación es la valoración de iones calcio y iones magnesio, es decir, la dureza en las aguas, y se utiliza como titulante el ELTA. Como segundo punto decíamos que es importante conocer los sistemas indicadores del punto final. En este sentido tenemos dos tipos de indicadores. Los indicadores visuales, lo cuales son unas sustancias que añadimos al matraz de valoración y que nos van a permitir, en cercanos al punto de equivalencia, observar un cambio físico. Generalmente este cambio puede ser un cambio de color, una desaparición o aparición de un color, la aparición de una turbidez o la formación de un precipitado. Igualmente podemos tener indicadores instrumentales, los cuales se basan en la observación de una propiedad físico-química en la disolución durante el transcurso de la valoración. Dependiendo de la propiedad, pues va a ser el equipo instrumental que se utilice. La propiedad se debe monitorear durante la valoración. Esta propiedad puede ser el pH, el potencial, la absorbancia, la conductividad, y posterior va uno graficando una curva de valoración y posteriormente le da un tratamiento matemático a los datos para poder obtener el punto de equivalencia y determinar el valor gastado del valorante. Estos métodos instrumentales son más precisos, pero son más demorados. En cuanto a las disoluciones que utilizamos como valorantes, podemos hablar de estándares primarios o estándares secundarios. Dependiendo de cuál estándar utilicemos, podemos prepararlas por un método directo o por un método indirecto. El método directo consiste en pesar directamente la muestra, diluirla y aforarla, mientras que el método indirecto consiste en preparar el patrón secundario y valorarlo frente a un patrón primario. Un patrón primario es una sustancia que nos garantiza el conocimiento exacto de la concentración de una disolución por pesada directa, disolución y aforo, y generalmente son sustancias sólidas, mientras que un estándar secundario es una solución que es estable y de concentración fácilmente determinable, pero que es necesario valorarla para conocer la concentración exacta. Una disolución patrón es una disolución de cualquier sustancia cuya concentración nosotros conozcamos exactamente. ¿Qué propiedades debe tener? Una de las principales es que sea suficientemente estable para que no sea necesaria estarla valorando cada vez que se va a utilizar. La reacción debe ser rápida entre el analito y dicha solución valorante, reduciendo así el tiempo que se requiere para la valoración. La reacción estequiométrica con el analito debe ser completa para obtener puntos bien definidos, el punto de equivalencia, y la reacción debe ser selectiva con el analito que nosotros deseamos conocer. Existen diferentes tipos de disoluciones valorantes, las cuales van de acuerdo al tipo de reacción que se esté dando. Por ejemplo, en el caso de la neutralización, podemos hablar de soluciones ácidas como el HCl, el cual se estandariza con el biftalato de potasio. O podemos hablar de soluciones básicas como el NaOH, el cual se estandariza frente a un patrón primario de carbonato de sodio. De igualmente, para las soluciones de óxido-reducción, los principales patrones secundarios que se utilizan son el tiosulfato, el cual es estandarizado frente al oxalato de sodio, y como reacción oxidante se utiliza el permanganato, el cual se
estandariza con el dicromato. Para reacciones de precipitación, el valorante más utilizado es el nitrato de plata, el cual es estandarizado frente a una solución de NaCl. Y para las reacciones complexométricas, el titulante utilizado como patrón secundario más conocido es el ácido etilentiamino tetracético, conocido como ECTA, el cual se estandariza con el carbonato de calcio. Muchas gracias.